buenos tiempos, en todos los tiempos. He aquí el representante del más allá, en el más allá y solo el más allá, y los diferentes títulos que represento, el último representante de los personajes más allá de los dioses. Hoy voy a decir muy buenos tiempos en todos los tiempos. Bienvenidos reporteros de diferentes dimensiones, diferentes cuadros, diferentes universos. Y también felicidades a aquellos que graban de su respectivo lugar. Hoy será un mensaje dedicado siempre a las creaciones, pero que no se sientan desplazados los personajes más allá, porque en verdad, solo hablo mucho de creaciones y de las creaciones de la oscuridad, las creaciones de la luz, pero en su momento llegaré más arriba. Por hoy dedico estos mensajes a las creaciones. Hoy, como representante de poderío del más allá, os digo, he hecho una secuencia de mensajes, sobre todo en los últimos mensajes dije que había dedicado muchos años solamente a hablar de la luz. Y en verdad, una de las cosas por qué yo hablaba sobre la luz es porque yo nací solamente con el poderío de la luz. Pero al descubrirme sé que les he dado mensajes que el poderío de la luz tan solo es un poderío básico y el poderío de la oscuridad tan solo es otro poderío básico. Y que han sido creados para ser amigos y enemigos, hermanos y no hermanos, porque ellos se tienen que rascar la espalda para beneficiarse uno del otro. Pero en este caso ya he hecho énfasis que la oscuridad hizo su trabajo y venció a las creaciones en el planeta Tierra específicamente. No hablo de otros planetas. Habrán peores planetas que este, pero estoy hablando del planeta Tierra. Mas, sin embargo, como misionero del más allá y representante de poderío del más allá, os digo que a mí hablar de la oscuridad o hablar de la luz me da lo mismo de ponerme la camisa al revés o como debe de ser. En realidad, porque yo soy más que eso, más que la oscuridad, más que la luz, más que un neutral, más que un miso, más que infinitas escalas de poderíos, porque soy the tops a the tops. Más digo que ustedes tienen la responsabilidad, donde habla un personaje como el personaje más allá del más allá, las creaciones no tendrán mente para poder captar esto. Ninguna creación podrá, por más que quieran, porque aún la sabiduría de los dioses y la sabiduría de los personajes más allá de los dioses se queda corto para un personaje del más allá y del más allá. Y si los dioses y las diosas y los personajes más allá de los dioses se queda corto en sabiduría, ¿qué no serán las creaciones? ¿Qué no serán las creaciones de los hombres, de la flora, la fauna, los reinados minerales, etcétera, etcétera, etcétera? Hoy voy a hacer énfasis que voy a hacer una secuencia de mensajes a la oscuridad, porque he hablado todo el tiempo de la luz y ya hice uno o dos mensajes, pero hoy voy a hablar para darle honor al reinado examinado de la oscuridad. Y empezamos de la siguiente manera. Pero antes de empezar, por favor, creaciones que están creyendo en Dios, creaciones que están leyendo Biblias, creaciones que a puras penas están allí, no vean estos videos. Sigan ahí a ciegas, aruñándose a la cara o sigan rezando lo que oran para pedir, pero si no son para ustedes estos mensajes son más allá y para el más allá y para ciertas dimensiones que tienen poderío de santidad que puedan recibir estos mensajes. Y dije en el mensaje anterior que muchos dimensiones de creaciones desconocen
que existe la luz y que existe la oscuridad. Porque a ellos les corre en los, para que podamos entendernos, les corre por las venas la oscuridad y la luz, pero no se dan cuenta que poseen esos genes. Por lo tanto, empiezo ahora hablando del kindergarten. La guerra de la oscuridad a las creaciones del planeta Tierra, humanos y no humanos, minerales, flora, fauna, y que ya sabemos que en los tres infiernos que están acá en este planeta Tierra han vencido a las creaciones, en excepto 2 dominios que activaron el poderío. Todo eso está en los últimos mensajes. Y de los 3 infiernos hice un mensaje para decir que habían 3 infiernos en el planeta Tierra. Entonces, pero la guerra que la oscuridad le da a las creaciones, hombres o no hombres, es una acción y es un lenguaje solo para los enemigos en la guerra. ¿Qué significa eso? Ojo, es una acción, es un lenguaje solamente cuando la oscuridad está haciendo guerra a los hipotéticos enemigos, porque prácticamente no es que sean enemigos de los hombres, sino más son como carnadas para hacer créditos. Entonces, la guerra de la oscuridad a las creaciones y esa acción que hace la oscuridad y el lenguaje que habla la oscuridad solamente es usado en ellos para sus hipotéticos enemigos, creaciones. Digo hipotéticos porque no hay ninguna resistencia que le den guerra a ellos. Ellos tienen el dominio por haber vencido ya a las creaciones. Mas sin embargo, esta acción de la oscuridad hacia las creaciones de los hombres o a las creaciones de la flora, de la fauna, los minerales, porque he dicho que el reinado de la roca tiene vida y su vida es fuera del cuerpo. Y a ese espíritu es que la oscuridad le da la guerra. Entonces, esta acción de la oscuridad, esta acción, este lenguaje que la oscuridad hace a las creaciones, no es la acción que ellos sostienen como creaciones de la oscuridad en el pueblo normal. En el pueblo que no es ejército para sacar créditos de creaciones. Es decir, que ese lenguaje, para que nos entendamos, solo lo hablan el ejército que trabaja para flechar a las creaciones. Y el pueblo normal, el civilian, el pueblo civil, desconoce de ese lenguaje de la acción del army para ganar créditos con las creaciones. Es decir, dirán que malo es la oscuridad porque nosotros no hablamos esa acción de que habla el ejército de la oscuridad que hace que los hijos de la rectitud de la luz hagan lo opuesto de la luz. El gol del ejército es que se contaminen los misioneros que están para hacer rectitud en la luz, hacer todo lo correcto en la luz, pero sus métodos, que la oscuridad de este ejército que flecha a las creaciones, y no me refiero solamente a los hombres, sino a las infinitas creaciones en los 3 infiernos. El infierno que está sobre este suelo, el infierno que está bajo los suelos y el infierno que está sobre este suelo. Son 3 infiernos, los que le dan la guerra a los que están debajo del suelo y los que dan la guerra a los que están sobre el suelo y los que le dan la guerra que están arriba del suelo. Por lo tanto, pero una de las cosas más importantes que quiero que quede claro, que la acción del ejército de la oscuridad que flechan a las creaciones y los métodos que usan para que las creaciones de la luz caigan y hagan acción de la oscuridad y hagan acción del infierno y hagan todo al revés de lo que representa la luz,
no es la acción del pueblo civil. El pueblo civil de la oscuridad no acciona como acciona el ejército. Esto solo es un método para que los que están en la luz caigan. Y es un método para que todos los reinados caigan y ellos, al ganar el crédito, no importa el método. Lo importante es ganar el crédito y vencer a los hijos de la luz y ellos tomar sus créditos por haber sido guerreros y hacer su trabajo como un poderío superior de oscuridad, como lo es ahora el infierno. Porque ellos, ya lo dije en mensajes anteriores, ellos están en un nivel superior de la luz básica. Porque nos hemos quedado con los reinados de la luz en básica, porque no hemos vencido a la oscuridad. Mas ellos sí vencieron a la luz y ellos están en un nivel superior y están empezando de nuevo, pero en un nivel, y dije en el mensaje anterior, que ellos están en conexión del poderío de sus respectivos dioses en la oscuridad. Eso también está en los mensajes anteriores, que hay peregrinajes en la oscuridad y hay dioses en la oscuridad. Pero lo más importante y relevante en este punto es que la acción del ejército, de los ejércitos que trabajan flechando a las creaciones en la luz, no representa las acciones del pueblo civilian en la oscuridad. Es muy importante que no todo lo que representa crueldad, maldad, abuso y todo lo que hace que los hombres hagan el adulterio, el sexo desenfrenado, todo este material es dado por el ejército de la oscuridad para hacer caer a los hijos de la luz, pero no es la acción que representa el pueblo de la oscuridad. Solamente es el ejército de la oscuridad quienes son los que tienen la misión que la luz caiga, que la luz haga al revés de lo que representan para ellos ganar sus respectivos créditos. Creo que quedó claro ese punto, que el pueblo no representa las acciones que hacen los ejércitos de la oscuridad flechando a las creaciones de la luz, sino que el pueblo representa otra cosa. Y aquí viene lo que representa el pueblo. Los dioses y los peregrinajes en la oscuridad son rectitud en la oscuridad, paz en la oscuridad, amor en la oscuridad, en las familias de la oscuridad. ¿Qué? Es que la rectitud solo es en la luz. Está loco. Y es que la paz, ¿cómo ver paz? Estoy diciendo que la acción de los ejércitos no representa lo que representa el pueblo civiliano. Estoy remarcando que la acción de los ejércitos que flechan a los hijos o a las creaciones de la luz no es lo que representa el pueblo de la oscuridad. Entonces, si el pueblo de la oscuridad representara todo ese lenguaje y esa acción que representa el army para vencer a la luz, entonces no hubieran peregrinajes y no hubieran dioses en la oscuridad. ¿Por qué hay dioses en la oscuridad? Y porque hay diosas en la oscuridad. Y porque hay peregrinaje, significa peregrinar reglas, caminar reglas para llegar a un respectivo cielo oscuro. Entonces significa que para poder que ustedes tomen este mensaje en factores fructíferos, significa que, que el lenguaje de los ejércitos de la oscuridad, la que ustedes llamarían diablos, todas esas flechas, todas esas acciones, todo ese lenguaje no representa el pueblo de la oscuridad. Ese lenguaje solo se usa en los ejércitos para hacer caer a todas las creaciones que estén al lado de la luz, y ahí dentro de esas creaciones los hombres que han sido vencidos. Entonces, reitero, dado a que el pueblo no representa lo que los ejércitos hacen con las creaciones que están en la luz,
Porque si el ejército de la oscuridad no usara esos métodos y no usara todo eso, poner el pecado tentativo, poner la tentación sabrosa, poner todo lo que es al revés de la luz, ponerlo tentativo, tentación. Es un método muy digamos, inteligente de la oscuridad. No poner el pan espinoso, poner el pan dulce. No poner el licor que sabe amargo, sino ponerlo a que sabe bien. No poner la droga que no da el placer, sino la droga, entre más droga, más placer. Esa es la táctica y la sabiduría de la oscuridad para hacer caer a las creaciones de la luz. Pero ese lenguaje no es lo que representa el pueblo de la oscuridad. Es más, hay pueblos de la oscuridad que no saben los métodos que usan los armies para ganar el pan de cada día de los créditos que hacen caer a las creaciones de la luz. Entonces, el por qué entonces la oscuridad y el pueblo de la oscuridad que no representa esta acción, porque ustedes pueden generalizar que ese soldado representa al pueblo. Ese soldado no representa al pueblo. Ese soldado es un trabajador ganándose el sueldo, haciendo caer para que la luz haga al revés. Pero esos métodos ni el propio soldado lo puede hacer para su propia vida. Esos métodos que usan para la luz, ni el soldado, si es que quiere llegar a un lugar de un cielo oscuro, o si es que ese soldado sigue un peregrinaje de un respectivo dios o una respectiva diosa, no es una acción que él la va a aplicar para su propia vida. Solo la aplica para que caigan las creaciones de la luz. Por ende, para recapitular, la guerra de la oscuridad y las acciones de la oscuridad y el lenguaje que hablan los soldados de la oscuridad, que son comandados a disparar a los reinados de la luz. En ese reinado están los reinados de los hombres, y que para hacer la guerra no es lo que representa el pueblo del infierno. No es eso. Por lo tanto, el pueblo del infierno, ellos tienen dioses y diosas y sus respectivos peregrinajes de la oscuridad, que son rectitud en la oscuridad, paz en la oscuridad, amor en la oscuridad, y en sus familias de la oscuridad son los que tienen que almacenar esa armonía familiar. Ellos sienten, ellos aman a sus padres, ellos aman a sus hermanos, ellos celebran sus fiestas, ellos celebran sus cumpleaños, ellos lloran, se sienten a veces confundidos, se sienten deprimidos. Ellos están en su respectivo peregrinaje, pero con su respectivo poderío, porque están en un nivel diferente que la creación de la luz, que se quedaron creyendo en el poderío. Entonces, recuerden que sus peregrinajes en la oscuridad, con sus respectivos dioses y respectivas diosas, son rectos en la oscuridad y dan paz en la oscuridad y amor en la oscuridad, y hacen el ambiente familiar que sea amor en la oscuridad. Las acciones de la oscuridad en las guerras con las creaciones en la luz están claro que no es lo que representan ellos como pueblo de la oscuridad. Y tampoco eso lo representan los dioses y las diosas de la oscuridad. Porque los dioses de la oscuridad y los dioses y las diosas de la oscuridad no representan el lenguaje que usa el army disparando a las creaciones de la luz, porque ese lenguaje solo es prueba y permitida por el más allá, prueba para la luz, para ver si es que saca el arma y decir, eso lo vomito, eso no es lo que yo represento, esto lo vomito y saca el arma a la luz. Pero no fue así. Por lo tanto, haciendo énfasis, los dioses y las diosas de la oscuridad para su pueblo y sus respectivos peregrinajes, aquí como el budismo, el judaísmo y el cristianismo, allá también igual, peregrinan
sus reglas en cada respectivo peregrinaje y su respectiva diosa y su respectivo dios en la oscuridad, con las normas de hacer, amar a sus padres, respetar a madre y padre, y todas las reglas que se usan en la luz se aplican en la oscuridad, en la rectitud de la oscuridad, no en la rectitud de la luz. Entonces significa que el pueblo de la oscuridad tienen sed de hacer la rectitud y sed de ser la paz y sed de cultivar el amor en sus familias de la oscuridad. Ellos quieren la armonía de la paz. Ellos quieren la armonía de amar a padre y a madre. Ellos hablan el lenguaje aún no de lo que hacen los humanos, que dan para que le regresen, sino hablan el lenguaje de compartir. Hablan el lenguaje de dar sin nada a cambio. Es una regla porque están en un nuevo nivel. No es la regla de el nivel de la oscuridad básica, de la luz, perdón, básica. Ellos están en un nivel de la oscuridad nivel 2. Si dan, es para compartir. No dan para que le regresen el favor. El pueblo de la oscuridad tienen sed de hacer las cosas bien, de hacer la rectitud, de hacer la paz, de cultivar y incentivar la armonía del verdadero amor en la oscuridad. Aún los reyes satanases creen en un poder superior, porque ellos tienen poderío. El poderío de los reyes satanases es un poderío que no es del pueblo. Ya siendo rey es porque tiene poderíos. Pero como nadie llega, aún todos los tres satanases locales, hablando de locales de aquí, se arrodillan ante sus dioses. Y si ellos quieren peregrinar un peregrinaje y creer en un respectivo dios, también los satanases peregrinan sus respectivos peregrinajes y haciendo la voluntad de su respectivo dios en la oscuridad o diosa en la oscuridad. No hay excepción porque nadie llega, así como nadie llega en la luz, nadie llega en la luz de la oscuridad. Ay, ya me imagino los que están creyendo en la palabra y de, ay, está loco, ay, ¿cómo puede ser? Y hablando que está loco, loco estarás tú. Y además está escrito que todo lo que es una locura para vosotros es la verdad para tu respectivo Dios y que no será para lo que yo represento. Ahora, el pueblo de la oscuridad tiene esa sed de hacer la paz y el amor, pero aún los satanases también pueden creer en sus respectivos peregrinajes si así lo desean, porque ellos poseen un poderío. Son más que el pueblo. Recuerden que el nivel que está a la oscuridad es un nivel más allá de lo que está el nivel 1 de la luz, porque la luz está en creer. Ellos están en poseer el poderío de su respectivo dios oscuro, poseer el poderío de su respectiva diosa y peregrinar sus respectivos peregrinajes sin mentirse a sí mismos, porque ellos no van a repetir lo que hacen las creaciones de la luz. Recuerden que el nivel de esto es un nivel superior y también sabedores están que estoy hablando localmente y en el más allá, en los diferentes confines donde llega este mensaje, donde haya creaciones de la oscuridad, donde haya sacerdotes de la oscuridad, donde haya dioses de la oscuridad. Para ellos es este mensaje y aplaudo al peregrinaje de la oscuridad porque son vivos y son rectos y que lo que representa su army en ese trabajo de flechar a las creaciones de la luz no es lo que ellos representan, porque ellos caminan en la paz, en la rectitud y caminan en el amor, peregrinando sus respectivos dioses en la oscuridad. Los tres infiernos en este planeta están en diferentes niveles. Ellos activan el poderío
y poseen el poderío, porque es un requisito. No creer en el poderío, para decir, no creer en tu Dios y no creer en conocimiento del mambo jambo de la Biblia, sino que ellos están no en creer, sino en activar el poderío y activar el poderío y pelear con sus propios demonios, pero en diferente forma. Ellos dirían demonios de la luz, aunque no es en sí, porque ellos no son demonios. Nosotros le hemos puesto esta palabra demonio. Ellos dirían, este poderío de la luz lo destruyo con el poderío que represento de la oscuridad. No es demonio, simplemente es un poderío. Ellos dirían, por el poderío que poseo de mi Dios Eke de la oscuridad, este poderío lo destruyo con mi identidad y poderío de mi poderío construido, luz oscura. Ah, dirán, está loco, mire cómo le aplaude al infierno. Van a decir, por favor, que váyanse, hombre, váyanse. Okay. Entonces, esto es un regalo para la oscuridad, como representante del más allá, fuente de todos los infinitos poderíos, y que la oscuridad y la luz ni saben, ya de los neutales arriba, no saben que existe, porque cada quien son diferentes escalas de poderío, y yo como representante del más allá y del más allá, hablar de estas cosas son tan insignificantes, pero quiero hacer una secuencia de mensajes para las creaciones de la oscuridad y el reinado de la oscuridad, porque ellos merecen su aplauso por haber activado el poderío de sus dioses de la oscuridad y no creer como en la luz, que está aún creyendo en su Dios, lo que yo diría creer en el poderío. ¡Que viva la oscuridad y que viva la luz! Pero que más viva los que han vencido en este planeta Tierra, y que viva la oscuridad y que viva la luz, y en la luz que aprendan de la oscuridad y que activen su poderío para que se levanten de la mediocridad. Que vivan los infiernos, son tan necesarios. Luz, luz y luz del más allá.